Buenos días, buenas tardes a todos y todas en función de su hora, de su zona horaria. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en día para hablar de un tema fascinante, que es de mejorar o de una proposición para mejorar la relación entre panaderos y molineros, gracias a un caracterizador universal de harina y de masa que se puede ver aquí, que es el Mixolab. Durante esta presentación, no duden en compartir sus preguntas, sus consejos o cualquier comentarios usando la opción de preguntas y respuestas. La presentación debería durar aproximadamente 45 hasta 50 minutos y tendremos un poco de tiempo al final para las preguntas. Para empezar, me gustaría compartir un poco el contexto de la historia de nuestro trabajo, de la molienda y de la panificación, así que la historia del control de calidad al mismo tiempo. Solo para darse un poco cuenta de desde dónde llegamos. Y pienso que estas fotos que aparecen aquí en los años 20, en los años 70 y en los años 20, bueno, de este siglo, son muy hablantes. Es decir, que aquí vamos a ver una evolución enorme de nuestra manera de trabajar, desde un saber hacer muy importante, donde las personas, los molineros, los panaderos, eran aquí para ayudar a hacer la harina, para hacer los panes, hasta un lugar donde hay prácticamente nadie en la empresa o nadie en la línea para ayudar a la formación de los productos. Todo está muy automatizado y eso es un cambio de reto muy importante en un tiempo bastante pequeño al final. Y al mismo tiempo podemos observar lo que se ha pasado al nivel del control de calidad de la harina. Y hay que saber que desde siempre lo que hemos hecho es hacer harina integral gracias a molinos de piedra, básicamente. Y es únicamente en 1879 que aparezcan los primeros molinos de rodillos, lo que era una revolución cierta. A partir de este momento, había un esfuerzo importante por parte de los molineros, por parte de los panaderos y de toda la gente acerca de estas empresas para aumentar nuestro nivel de control de la harina, para poder mezclar, para poder añadir enzimas, para mejor caracterizar una harina para una cierta aplicación. Y es así que vimos un desarrollo importante de método de control de calidad. Desde los primeros más básicos sobre el control de calidad de proteínas, de cantidad de proteínas, que es la prueba de Chedal, que nos dice cuántas proteínas hay adentro de una harina o de un trigo. Mucho mejor que solo visualizando la red de gluten en una masa, o mucho más preciso. Y entre las dos guerras mundiales, una aparición de métodos centrados sobre la calidad de las proteínas, gracias al farinógrafo, al alveógrafo, pero también calidad del almidón gracias al lamilógrafo, que aparecía aproximadamente a la misma época. Un poco al mismo tiempo, para poder compararse, hemos visto la aparición de la AACC en particular, que es una organización americana que va a editar, va a publicar métodos muy precisos para ayudar a los laboratorios, a los usuarios de los métodos de siempre hacer la misma cosa y así de ser comparables entre ellos.
Y un poco detrás, un poco después, la aparición de la ICC, que es más a nivel europeo, pero que tiene un poco el mismo enfoque, poder compararse basándose sobre métodos bien descritos. Hemos visto aparecer también en los años 50 los primeros análisis de Falling Number, de índice de caída, para poder determinar la germinación, no la adición de amilasas, pero la germinación, la actividad amilasa interna y el encentro, el ancestro, los primeros reofermentógrafos para controlar la fermentación. Eso es lo que vamos a llamar los pioneros. Y después, lo que hemos visto, el legado de todo eso, es una mejora, vamos a decir, más que una revolución completa de estos métodos. Lo vimos, por ejemplo, en los años 80, la aparición del NIR, de los métodos infrarrojos, que es una revolución en términos de rapidez, en términos de muchas cosas, de práctica, pero que nos ofrece la misma información que un sedal, una tasa de proteína, una tasa de humedad. Y después el RBA, el SD4, el ancestro del primer SD-MATIC para controlar el almidón dañado. Y una última revolución en 2005, el Mixolab. El Mixolab, que es un poco uno de los únicos aparatos entre el análisis de la proteína y el análisis del almidón, la caracterización del almidón. Lo vamos a ver durante esta presentación, el Mixolab va a tener una importancia más y más grande. Por el momento, lo que nos interesa es de hacer un poco un resumen del contexto y de lo que la historia significa para nosotros. Y lo que significa es que la gran mayoría de las herramientas que utilizamos hoy se inventaron hace más de 100 años. Parenógrafo, alveógrafo, extensógrafo y todo eso, más de 100 años. Porque utilizamos, por ejemplo, un protocolo de 50% de hidratación con el alveógrafo, porque era la hidratación de base para hacer pan a esta época. Pero mientras tanto, la calidad del trigo evolucionó mucho, mucho más proteínas, con mucho más fuerza. Y también lo hemos visto, los retos industriales son totalmente distintos. Pero continuamos con los mismos métodos sin preguntar, sin pedir si hay algo más eficaz. Además, todos estos equipos de laboratorio son utilizados y han sido desarrollados para los molineros, no para hacer una harina bien adaptada a un proceso de panificación en particular, pero para poder comprender mejor la calidad de la harina y para sobre todo garantizar una consistencia, para siempre poder dar la misma harina al panadero. ¿Y por qué funcionó? Porque en esta época los panaderos podían contar con maestros panaderos, con personas en la línea de producción capaces de corregir si la harina no era totalmente adecuada. Ya podían, no sé, pero cambiar un poco, tocar la masa y saber que cambiando un poco la tasa de agua, cambiando la temperatura del horno o el tiempo de amasado, se puede mejorar, se puede corregir y siempre tener la posibilidad de obtener un producto final conforme. Ahora es un poco distinto. Y es un poco distinto también porque lo hemos visto muy bien, la industria panadera es cada vez más compleja, evoluciona mucho, mucho más automatización, como lo hemos visto. Ahora sobre una línea que produce 70.000 panes por hora, podemos ver 5 hasta 10 personas, pero no más. Pero también hay una necesidad de fabricar muchos productos distintos, porque los consumidores finales quieren tener
panes con harina integral, panes sin gluten, panes con una alta tasa de proteínas o no sé qué. Pero hay una pedida muy grande por más variabilidad y eso hace que vamos a utilizar más y más materias primas distintas. No solo harina de trigo, pero también harina sin gluten y también aditivos. Lo hemos visto, el uso de aditivos ha evolucionado. Es más y más importante. Y al final, los clientes son más y más los consumidores finales y los clientes, nosotros, somos más y más exigentes y sobre todo más y más visibles. Es decir, que si mañana tengo una mala sorpresa con un paquete de bizcocho, con un paquete de galletas, es súper fácil para mí de tomar mi teléfono y de hacer un post sobre cualquier red social que va a tener una importancia muy grande, que va a ser muy visible. Así que para los panaderos es clave ahora de no tener un producto no conforme que sale de la empresa. Todo eso hace que nuestra situación, ahora lo que hacemos a nivel del control de calidad no es más adaptado, no es más adaptado. Es cada vez menos sostenible y está muy bien ilustrado por unos hechos que voy a presentar. El primero es que los parámetros tradicionales pueden ser engañosos. Lo hemos aprendido en la escuela, lo aprendí en la escuela de molinería. Muchas cosas fáciles, muchos trucos fáciles, como por ejemplo, y lo vemos muy bien en la literatura también, un buen ejemplo es eso, que nos dice que para hacer un buen pan de molde necesitamos una harina con una tasa de proteína entre 10 y 11,5%. Súper fácil. Solo necesito una harina con una tasa de proteínas entre 10 y 11,5 y ya tengo un pan de molde perfecto. Bueno, sabemos muy bien que no funciona así, pero para ilustrarlo, hemos hecho un estudio analizando 150 trigos desde todo el mundo por la tasa de proteínas aquí y también en método de panificación en pan de molde y no hay una correlación directa entre proteínas y volumen. Podemos tomar dos panes, uno a una proteína 10,1% y otro a 11,1% y tener dos volúmenes, dos resultados totalmente distintos. Además, la gran mayoría de las especificaciones utilizadas se basan principalmente en las proteínas, tasa de proteínas, pero también gluten, gluten húmedo, tasa de gluten, gluten seco, gluten index, pero también farinógrafo, extensógrafo, alveógrafo, todo eso es sobre la proteína. También vamos a ver parámetros de contenido de ceniza, pero la ceniza no es muy funcional. Hablamos de 0,4 hasta 0,6% de la harina. A veces un poco de falling number, de índice de caída, pero muy raramente algo sobre la calidad del almidón. Pero el almidón corresponde a 70% de la harina. 70%. Y el almidón no es algo que no funciona, que no sirve a nadie, a nada. Es un componente muy funcional, pero nada sobre el almidón. Mucho sobre la proteína, mucho menos sobre el almidón. Y tengo un problema sí, tengo un problema de animación. Lo verifiqué, pero bueno, cada vez es un poco lo mismo. Y eso no funciona más de solo tener proteínas y gluten húmedo y todo eso, porque la realidad es que entre la harina y el producto final hay muchas variables. Hay el proceso.
Y cuando encontramos consejos en la literatura como para hacer una buena pizza hay que utilizar una harina con un W entre 300 y 340, este tipo de consejo no integra el producto final y no integra el proceso. El producto final, ¿por qué? Porque si consideramos una pizza que se hace en Nápoli, en Italia, o una pizza que se hace en Chicago, en los Estados Unidos, son dos pizzas totalmente distintas. No hay una que es mejor que la otra, depende de las preferencias de los consumidores, pero no son las mismas, así que van a necesitar dos harinas distintas. Además, hay el proceso y dos pizzas, perdón, muy similares pueden ser hechas con una receta distinta, con un proceso distinto en términos de máquinas utilizadas, en términos de temperaturas, de tiempo, también de factor humano, de los equipos que son en la línea de producción. Así que creemos que más que utilizar un truco así, un W entre tanto y tanto para tener una buena pizza, pensemos que la calidad de la harina debe ser específica para cada panadero, teniendo en cuenta las especificaciones del proceso y el producto final que hacemos. Otro hecho muy importante es que en las industrias de panificación hay una pérdida de expertiza, de experiencia, y lo vemos mucho desde el final del COVID. Los panaderos expertos que se quedan en las empresas para 30 años dejan las empresas porque se jubilan, porque quieren hacer algo, otras cosas. Y la persona que tocando la masa, mirando la masa, sabe cómo reactuar, está más y más difícil de encontrar, porque las personas nuevas que entran en el mercado del trabajo no quieren pasar 10 años a transformarse en un experto tocando la masa. Así que aquí hay un reto importante de no de reemplazar esta experiencia, pero por lo menos de poner números sobre esta expertiza. Y al final, y es probablemente el hecho lo más importante, es que todo eso, todo este sistema que utilizamos ahora, llega a algo muy sencillo. Los panaderos no son satisfechos. Hemos hecho una encuesta sobre LinkedIn hace poco, hace 2 o 3 meses, preguntando algo muy sencillo. Podría pasarse, puede pasarse de tener una harina que está adentro de todas las especificaciones, pero que produce una masa o un producto final no conforme. Y la respuesta ha sido sí a 96%. Y para 25 personas, 25% de las personas que contestarían, puede ser muy frecuente. Así que va a tener un impacto enorme sobre el trabajo de cada día, pero también sobre el aspecto financiero, sobre la pérdida de moneda que representa estos problemas. La cosa interesante es que si miramos a los 4% de personas que contestaron que nunca puede suceder de tener una harina que no funciona en línea, pero que está en las especificaciones, estas personas son en mayoría académicos, personas teóricas, personas que van a escribir en los libros, en la literatura, que necesitamos una harina entre 11 y 12% de proteína. Así que es muy teórico. No digo que no está mal, hay tendencias, pero no corresponde a una realidad más fina. Así que creamos que es el buen tiempo para cambiar el paradigma. Y aquí
Lo que podemos proponer es cambiar el paradigma, no empezar con la harina, pero empezar con el producto final. Es lo más importante, empezar con el cliente final, con el consumidor final. Lo que queremos es que este consumidor final sea feliz, porque si está feliz va a comprar de nuevo el mismo producto. Y para hacer eso necesitamos cada vez producir un producto final conforme y constante. Aquí es una palabra clave, la consistencia. Para hacer un producto final conforme, necesitamos un proceso de panificación bajo control. Y eso puede suceder si la calidad de la harina está adaptada. La calidad de la harina está adaptada únicamente si el proceso de molienda está bajo control. Y eso puede suceder únicamente si la calidad del trigo está adaptado. Así que es realmente algo muy multifactorial. Hay que tener en cuenta el trigo, la molienda, la harina, el proceso, probablemente los otros ingredientes, etcétera, etcétera. Parece complicado, pero tomándolo desde el final nos da al final un paso muy sencillo. Y este paso se describe aquí. Lo que necesitamos hacer, nuestra propuesta aquí es de definir y medir, empezar en definir y medir objetivamente, gracias, si es posible, a equipos de visión, lo que es un buen producto final. Para conocer un poco más la importancia de tener una medición objetiva a este nivel, les recomiendo de ver nuestro webinar que está disponible sobre YouTube sobre este tema que hicimos hace 3 meses aproximadamente. La segunda etapa es de evaluar objetivamente el comportamiento de la masa durante el proceso. Y gracias a eso, de diseñar especificaciones eficientes para seleccionar la harina. Gracias a esto, los molineros son en una posición de producir una harina adaptada o de ajustar la harina para cumplir con las especificaciones de los panaderos. Y también gracias a eso es posible de tener especificaciones eficaces sobre el trigo para producir una harina conforme, que va a producir una masa conforme y un producto final conforme. La buena noticia es que haciendo parte de KPM, que es una empresa dedicada al control de calidad de toda esta cadena, tenemos todas las herramientas para poder cumplir con este objetivo y lo vamos a ver, no es muy complicado. Hemos visto una vez más la visión hace 3 meses. Hoy en día nos vamos a concentrar sobre cómo poder evaluar el comportamiento de la masa durante el proceso y cómo definir especificaciones eficientes. Todo eso es posible gracias al Mixolab. El Mixolab es una de las únicas innovaciones en el control de calidad de las harinas en los últimos 50 años. Y lo vamos a ver, es algo súper sencillo a utilizar en práctica. Primero, lo que vamos a hacer es medir un torque. Vamos a medir la resistencia de las vajillas a amasar una masa a velocidad constante. Quiere decir que lo que medimos es la evolución de la consistencia. Solo es eso, la evolución de la consistencia de la masa en función del amasado, por supuesto, pero también, y es la innovación real en comparación con, por ejemplo, el farinógrafo, pero vamos también a hacer variar la temperatura. Vamos a calentar y a enfriar la masa. Y eso nos da mucho más información y se relaciona con la evolución de la consistencia de la masa durante el amasado, pero también la cocción y el enfriamiento. El principio de esta medición es de acceder a un máximo de datos.
en una única prueba, de tener no únicamente la información sobre la calidad de la proteína, pero también sobre la calidad del almidón y sobre las interacciones entre ambos y, por supuesto, el impacto de las enzimas y de las fibras. Así que nos va a producir un montón de información sobre la calidad de la harina. En una prueba totalmente automatizada, con solo 50 gramos de muestra, lo que está muy bien adaptado también para los semilleros y utilizando un método normalizado a nivel mundial. La preparación de la prueba es muy sencilla, solo hay que configurar la prueba y de pesar la cantidad de harina que nos indica el software. Es lo único trabajo del operador, de pesar la cantidad de la harina y de incorporarla adentro de la cuba de amasado. Tengo unos problemas de traducción. Y después solo hay que colocar la boquilla de inyección de agua al tope de la amasadora y ya. Todo el resto está totalmente automatizado. Así que para hacer una prueba Mixolab son solo 5 minutos de operador, de tiempo operador. Los resultados que vamos a tener al final es una curva que sube, que disminuye y que sube de nuevo y que disminuye y que sube de nuevo. Parece complicado, pero lo vamos a ver que al final es muy sencillo de entender lo que se pasa, o por lo menos de observar lo que se pasa. Al final vamos a tener esta curva de consistencia que se lee en relación a la curva de temperatura. Y vamos a ver esta curva en detalle. La primera fase, la primera zona, es una zona durante la cual, voy a poner es una zona durante la cual vamos a quedarnos a 30 grados durante 8 minutos. Durante estos 8 minutos vamos a tener un poco el mismo tipo de información que un farinógrafo, el tiempo de desarrollo de la masa, la absorción de agua, la estabilidad, el debilitamiento y todo eso. No es la misma información que el farino, porque no es un farino, pero es el mismo tipo de información. Así que esto nos da básicamente la calidad de la red proteica durante el amasado. Eso está generalmente bajo control. Lo que nos interesa aquí es que también, es que la prueba Mixolab no se termine aquí. Es que tenemos 82% más de información. Y es lo que vamos a ver que hace que el Mixolab es totalmente único. Esta parte en particular me fascina, me interesa mucho porque es totalmente única al Mixolab. Aquí vamos a calentar la masa a un gradiente de 4 grados por minuto. Y lo que vamos a ver es un debilitamiento del torque. Vamos a ver la resistencia de las proteínas a la aumentación de temperatura. Eso se relaciona a lo que se pasa en el horno, en los primeros minutos en el horno. Es lo que se llama el oven spring. Cuando el volumen aumenta mucho de repente debido a la presión de gas. Para poder tener un oven spring correcto, necesitamos una red de proteínas que resista suficientemente a la deformación para no destruirse, dañarse, pero también necesitamos una red que permite esta expansión, que no está demasiado resistente. Así que lo que vamos a ver aquí es que si tenemos una disminución de torque muy limitada, una curva muy plana, eso nos indica una proteína, una red de proteínas que resista muy bien, que resista mucho a la aumentación de temperatura. Y eso puede relacionarse, perdón,
en un pan que no sube, porque al final la proteína está demasiado fuerte y no permite esta expansión. Por lo contrario, si tenemos una diferencia muy importante, una caída importante aquí de la consistencia, eso se puede relacionar a un pan que va a aumentar de volumen mucho durante el oven spring, pero que va a colapsar porque las proteínas no resisten suficientemente. Al final es la misma cosa. Tenemos un volumen débil, pero aquí sabemos cómo reactuar. Tenemos que aumentar la resistencia del gluten o disminuir la resistencia del gluten. No es la misma acción. Saber por qué, y eso aquí el Mixlab nos explica por qué. Así que es muy interesante. Después llegamos a una temperatura de masa que está entre 55 y 65 grados, lo que representa la gelatinización del almidón. La gelatinización del almidón va a impactar mucho el volumen del pan y también la estructura de la miga. Y esta parte aquí del Mixolab es una vez más única. Hay métodos para controlar el almidón y la gelatinización en particular, que son el RBA o el viscógrafo. Pero estos equipos trabajan en soluciones, en un almidón muy diluido, una harina muy diluida. Es un batido, es un líquido. Y en una masa, la masa es un lugar de competencia importante para el agua. Así que si ponemos toda el agua necesaria para que el almidón pueda desarrollarse o exprimir su potencial total, no está mal para caracterizar el almidón, pero no representa lo que se pasa adentro de una masa. Y el panadero trabaja sobre una masa y no sobre un batido. Así que aquí en un sistema de masa con el Mixolab tenemos algo más representativo de la realidad. Después vamos a llegar a una zona a alta temperatura y aquí vamos a observar una caída de torque. Es básicamente aquí la resistencia del gel del almidón a alta temperatura. Hemos creado un gel de almidón, vamos a ver cómo se debilita en función, por supuesto, del amasado y de la temperatura. Y aquí esta zona está impactada mucho por la actividad amilásica. Es lo que podemos ver aquí sobre esta imagen. Son dos harinas, misma harina, pero una con más amilasas adentro. Esta en amarillo. Ups, perdón. Una vez más aquí, trabajando en un sistema de masa, nos permite una mejor representación de las acciones de las enzimas y de los ingredientes. Al final vamos a bajar, a disminuir la temperatura, a enfriar la masa. Y eso corresponde a lo que se pasa al final del proceso, cuando vamos a salir el pan del horno. Si lo probamos media hora después, el pan queda súper suave, está muy rico, es perfecto. Pero si volvemos 2 días después, una semana, 2 semanas, 3 semanas después, en función del producto final, el producto vuelve a ser duro. Eso corresponde a la retrogradación del almidón, al hecho que el almidón, después de haber gelatinizar, está probando de volver a un sistema cristalizado, cristalino. Y se relaciona con la vida útil del producto. Así que si tenemos una aumentación del torque muy importante, se relaciona con una vida útil más corta. Por lo contrario, si tenemos algo muy plano, eso puede estar relacionado a una vida útil más larga. Y también lo que es interesante, eso ha sido una primera imagen de la calidad del trigo, de la calidad de la harina, pero este protocolo funciona también sobre un montón de materias primas. Y lo hemos visto, trabajamos con más y más materias primas distintas
Y hemos hecho mucho análisis con el Mixolab sobre gluten vital, sobre trigo pregelatinizado, sobre harina de maíz, harina de arroz, harina sin gluten, etcétera, etcétera. Así que puede ajustarse a cualquier necesidad de control de materias primas. Pero bueno, lo hemos visto, hay un montón de información sobre la curva Mixolab y puede parecer complicado. La verdad es que no, porque el Mixolab dispone de una herramienta muy sencilla que se llama el perfil y que nos permite simplificar la curva Mixolab y definir una representación gráfica de lo que está bien para un proceso en particular, de la calidad de harina adaptada a un proceso en particular. Simplemente tomando todas las zonas y simplificándolas en un índice. Es decir, vamos a tener un índice para la absorción de agua, otro para el comportamiento durante el amasado, otro para el comportamiento del gluten durante el calentamiento, etcétera, etcétera. Así que es un solo índice que representa, que es una visualización del comportamiento de la harina. Y después es posible de, una vez más, de representar la aceptabilidad de un proceso, seleccionando todas las harinas que dan resultados perfectos, es decir, que se comportan bien en línea de producción y que pueden dar un producto final conforme. Analizando estas masas, estas harinas con el Mixolab y utilizando el software integrado para determinar los valores mínimos y máximos, es posible de visualizar la variabilidad aceptada por un proceso en particular y de definir especificaciones muy completas, porque no se basan únicamente sobre las proteínas, pero sobre las proteínas y el almidón y las interacciones. Y es posible de crear tantos perfiles como se necesita. Lo único que es súper importante aquí es la comunicación. Para poder desarrollar un perfil eficaz necesitamos una buena comunicación entre la producción y el control de calidad para saber que esta harina no funciona, para saber que sí esta harina funciona, entre el molinero y el panadero si es necesario. Porque aquí la base de datos, la información que ponemos adentro del perfil es clave para tener un perfil discriminatorio. Al final, tenemos perfiles distintos para distintos productos finales, lo que es totalmente normal. No necesitamos la misma harina para hacer una pizza o para hacer un croissant o para hacer un pan de molde. Eso, muy lógico. Pero más que eso, es que para hacer un producto final muy similar vamos a necesitar distintas harinas. Esto es un proyecto que hicimos con una misma empresa, haciendo el mismo producto final, pero en varios países. ¿Y por qué en estos varios países no tenían exactamente las mismas líneas de producción, ni acceso a los mismos tipos de trigos exactamente? Al final, la calidad de la harina necesaria para hacer un producto final similar puede ser totalmente distinto. Así que cuando tenemos muchas preguntas así, ¿qué es esta harina? ¿Está bien adaptada para hacer un pan de molde? Una vez más, hay generalidades. Sabemos que para hacer un pan de molde necesitamos una tasa de proteínas importante ya, pero no es suficiente. Necesitamos ir más adelante y determinar lo que está bueno para este pan de molde en particular. Me gustaría explicar todo eso un poco más en detalle gracias a un ejemplo sencillo. Es un ejemplo, un proyecto industrial que hicimos con un socio hace unos años, con un socio brasileño que fabrica pan de molde. El primer paso ha sido de determinar el perfil objetivo analizando aquí 21 harinas adaptadas al proceso. Y gracias al software integrado pudimos determinar para cada índice los mínimos y los máximos. La segunda etapa
es de verificar si este perfil está bien discriminatorio, analizando nuevas harinas, analizando todas las nuevas harinas que llegaron en el proceso, 21 en total, además. Sobre estas 21, 15 fueron adaptadas al proceso. Ni problema de pegajosidad, ni problema de producto final. Y 6 producieron un problema, cualquier dificultad. La cuestión es de saber si las harinas buenas y malas están bien identificadas. Y es lo que vamos a ver. Primero sobre el índice de absorción. Aquí representamos las líneas rojas corresponden a nuestros mínimos y máximos aceptados. Los puntos verdes corresponden a las harinas buenas y los puntos rojos a las harinas malas o no adaptadas. Lo que podemos ver aquí es que el índice de absorción no es discriminatorio. Así que vamos a ver otros índices. Índice de amasado, no discriminatorio tampoco. Pero a partir del momento donde vamos a calentar la masa, ahora sí, empezamos a ver una discriminación real. Así que al final es posible de simplificar todo eso en una tabla. Aquí tenemos todas nuestras harinas buenas en negro y las malas, las no adaptadas en rojo. Y la simplificación de si estuvieron adentro del perfil o fuera del perfil. Lo que podemos ver es que las harinas no adaptadas han sido siempre bien identificadas, porque por lo menos 3 índices sobre 6 fueron out. Una gran mayoría de las harinas buenas son bien identificadas. Siempre tenemos una parte de incertidumbre, pero antes nuestro socio hizo pruebas de panificación para aceptar o rechazar las harinas y hizo ensayos de panificación sobre todas las harinas. Ahora puede concentrarse sobre las harinas, sobre la parte de incertidumbre. Estas sabemos que van a funcionar. No se necesita hacer una prueba de panificación. Estas sabemos que no van a funcionar. Podemos rechazarlas. Así que podemos hacer los ensayos de panificación únicamente sobre estas 3. Otra cosa interesante a ver es que si nos concentramos únicamente sobre los 2 primeros índices, la absorción de agua y la calidad del amasado, podemos ver que no se discriminan las harinas. ¿Por qué? Porque es todo sobre las proteínas y la proteína generalmente está bastante bien bajo control, porque ya tenemos alveógrafo, farinógrafo, glutomatic, etcétera, etcétera. Es sobre la parte almidón y, bueno, gluten cuando la temperatura aumenta, que es posible aquí hacer una separación de verdad. Y bueno, una vez que tenemos eso, podemos también pensar en analizar la masa en línea, gracias al Mixolab. Y aquí, bueno, el principio es de poner números sobre la experiencia del panadero que va a tocar la masa, que tiene esta experiencia de 10 años, 20 años, que sabe cuando toca la masa si es más o menos duro, qué hay que hacer, cómo reactuar. Esta experiencia es súper difícil a transmitir. Así que poner números sobre esta experiencia puede ser la diferencia en el futuro. Aquí la idea es de tomar una muestra en línea, puede ser al final de la fase de amasado, pero también a otras etapas claves, de analizarla con un equipo geológico, con el Mixolab, y de armar especificaciones. Entre eso y eso es una buena masa. Fuera es una mala masa y puedo reactuar, puedo anticipar. Aquí hay 2 maneras de trabajar. Podemos trabajar con una consistencia instantánea, con un protocolo muy corto que dura 2 minutos, siempre para tener esta idea de consistencia del puet que es el panadero.
Y también podemos ir más adelante, más lejos, analizando todas las propiedades de la masa que contiene no solo harina, pero también distintos ingredientes y tener una curva completa analizando como el impacto de la temperatura y de todo eso. Y voy a dar unos ejemplos de estas aplicaciones. Primero, y no sé por no funciona eso, no funciona este vídeo sobre Zoom, pero funciona sobre mi ordenador. No importa. La idea es que aquí es súper sencillo. No hay que poner harina dentro del mixer, pero masa. Y se hace gracias a un kit de masa. Y esto fue un proyecto que hicimos en colaboración con un fabricante de donuts basado en Inglaterra. Y tuvieron un problema de masa. Cuando la masa no era bien adaptada, al final el donut, después de la cocción, perdió un poco su hueco. No tuve un hueco bien definido. Y esto era importante para ellos. Así que lo que hicimos es tomar la masa en línea, analizándola con el Mixolab y solo observar lo que se pasa durante el proceso. Así que es súper sencillo. Solo hay que observar. ¿Funciona o no funciona? Y eso nos permite armar estas especificaciones. Sabemos que si después de 2 minutos de prueba la consistencia está entre 0,69 y 0,8, tendremos un buen producto final. Y si estamos fuera, podemos reactuar, podemos añadir un poco más de agua, podemos cambiar y podemos hacer lo mismo. Eso otro proyecto con otra empresa que hace, perfecto, que hace baguetes. Aquí, dos líneas en la misma empresa haciendo el mismo producto final, misma baguette, pero dos líneas distintas. La única diferencia entre esas dos líneas era el amasado, la cuba de amasado, que era distinto. Una era vieja y otra era muy reciente. La formulación era la misma, la harina utilizada era la misma, todo igual, pero los productos finales no eran similares. Y haciendo las pruebas con el Mixolab nos damos cuenta de que en la línea B o en la línea A, la consistencia necesaria para lograr un buen producto final era distinta. Así que es posible también ajustar una línea a frente de otra para siempre poder producir un producto final conforme gracias a aquí un análisis objetivo que no se basa sobre el sentimiento de un operador, pero sobre una lectura muy objetiva. Y después, una vez más, podemos ir más adelante. Uno de los parámetros lo más importantes para nosotros, para panaderos y molineros, es la tasa de absorción de agua de la harina. Aquí queríamos ilustrar un poco eso, poniendo más y más agua dentro de una masa. Todas cosas iguales. Aquí a 49%, a 58% y 62% podemos ver que el aspecto visual ya está muy distinto. Y tenemos una muy buena correlación entre la cantidad de agua que se añade y el par medido después de 2 minutos. Así que esto nos permite arreglar también, tener una herramienta objetiva para arreglar la cantidad de agua a utilizar en línea, por ejemplo. De tener una correlación directa. Pero también si hacemos el ensayo completo con cambios de temperatura, podemos ver que no solo impacta el torque después de 2 minutos, pero también impacta toda la curva. Así que todas las propiedades de la masa están impactadas y que veremos muy probablemente impacto sobre el punto final, que una vez más aquí podemos anticipar. Y aquí es solo para ilustrar un poco. Eso ha sido una prueba hecha con una formulación integral para hacer crackers en Italia. Con un productor de crackers, de galletas saladas. Era una formulación bastante complicada, con azúcar, con sal, con materia grasa, pero también con muchas enzimas. Y por supuesto, la curva que obtenemos no tiene nada que ver con un Mixolab, con una harina de trigo clásica.
Esto no importa porque no queremos y no entiendo bien esta curva. Pero puedo observar y puedo hacer hipótesis. Aquí son distintas curvas que corresponden a la misma masa, pero después de distintos tiempos de reposo. Después 0 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas y 8 horas de reposo. Y lo que vemos es una evolución aquí durante la parte de gluten de la consistencia disminuye y eso podemos suponer que viene de las proteasas porque hay proteasas adentro de la formulación. Y también podemos ver un impacto sobre la parte amilasa. Y también había amilasa en la formulación. Así que una vez más, es difícil de entender, pero para la primera vez tenemos acceso a un montón de información. Y esta información, bueno, lo vamos a trabajar, por supuesto, pero tener esta información ya es un paso muy importante. Así que en conclusión, porque ya estoy un poco de retraso, en conclusión estamos convencidos que la manera clásica de pensar el control de calidad no funciona muy bien ahora, debido a todo lo que hemos visto al inicio, debido a la automatización, debido a la pérdida de experiencia que estamos experienciando, que estamos mirando, observando. Y también debido al hecho que nuestros métodos de control han sido desarrollados hasta 100 años, todo eso hace que no funciona más. Lo que hacemos hoy en día y lo que hace el molinero es, es analizar la harina con un montón de equipos, con farinógrafo, albógrafo, extensógrafo, gluten húmedo, folding number, proteínas y más y más y más. Y todo eso esperamos que va a darnos una harina constante. Y generalmente vamos a trabajar también con un gurú de la harina, un consultante o alguien académico que va a mirar a los resultados y que nos va a decir que estos resultados, ok, está genial para hacer un buen pan de molde. El resultado de eso, lo hemos visto, son un 96% de panaderos descontentos. Así que no funciona más. Lo que proponemos es más sencillo y nos permite concentrarnos sobre lo que realmente importa. Es decir, medir objetivamente el rendimiento del proceso gracias a equipos de visión. Primera cosa. Segunda cosa, entender la masa y la receta de manera objetiva. Tercera etapa, definir la mejor harina según el proceso, adaptada al proceso y no solo sobre la proteína, pero sobre la proteína y el almidón. Y por supuesto las interacciones, pero sobre un máximo de información. Y gracias a estas especificaciones hechas especialmente para este proceso, es posible de mandar estas especificaciones al molinero que al final tiene algo sencillo. No es algo que reposa sobre el empirismo, que reposa sobre la experiencia. No tiene que hacer que todos sus equipos, que todos sus métodos de control dan un resultado perfecto, porque eso nos va a permitir de concentrarnos sobre lo que importa. No hay nada más frustrante para un molinero de hacer 10 mediciones 20 mediciones sobre la harina y al final de tener un panadero que se queja. Es súper incómodo. Así que ahora es posible de tener una relación mucho más sana basándose sobre un equipo único que nos da toda la información que cuenta. Y aquí el principio es que lo que podemos medir se puede mejorar. Y el Mixolab nos ofrece esta posibilidad de medir la harina y la masa y así de poder mejorar. Y para terminar,
Solo para dar esta información más, es que podemos preparar también el futuro, porque a cada etapa vamos a tener datos. Datos sobre el punto final, datos sobre la masa, datos sobre la harina. Y datos es la comida de la inteligencia artificial, lo que es la próxima revolución en nuestro trabajo. Así que ya estaremos listos para esta próxima revolución. Bueno, muchas gracias por su atención. Lo siento por el retraso, pero es un tema muy fascinante y podría hablar de esto durante horas. Así que si son interesados para tener más información, por favor, contáctanos. No duden en contactarnos con preguntas, con comentarios. Y por supuesto, muchas gracias para estar aquí, para sufrir de mi acento durante una hora. Y si hay preguntas, voy a probar de contestar ahora. Ok. Bueno, tenemos unas preguntas. Ok. Una pregunta, ¿cómo se agrega la masa del proceso en el Mixolab? Lo siento un poco porque tenía una vídeo que no funciona. Y pienso que es la falta de Zoom. Pero bueno, es súper sencillo. No sé si ya conocen el Mixolab, cómo funciona, pero la idea es de tomar la masa en línea, de formarla un poco para tener algo más sencillo e introducir, lanzar la prueba y una vez que se termina la calibración, introducir la masa y ya. Colocar la boquilla al tope para evitar evaporación si utilizan un protocolo largo, pero ya. Estamos trabajando sobre un día de uso, pero también existe uno. Así que si necesitan más información, por favor, no dudes en contactarme. Y gracias, Osvaldo, para tu comentario. Otra pregunta de David, que tiene una pregunta. ¿Tienen datos de la harina integral en el Mixolab? Sí, sí, tenemos datos de harina integral en el Mixolab. Tenemos también un protocolo particular que utiliza una velocidad de amasado un poco más importante, pero también hicimos pruebas sobre el protocolo Chopin Más y funcionó. Es mejor de utilizar un protocolo un poco distinto. Puedo mandar, si me envió tu correo electrónico, puedo mandar una presentación sobre este tema. Y también hay un webinar, hay una grabación de todo eso sobre YouTube. Harina Integral y KPM Analytics van a encontrar una presentación muy bien hecha que habla de este tema. Otra pregunta, ¿el Mixolab puedo usarlo en hacer análisis de almidón dañado en avena para poder hacerle seguimiento a nuestra producción de instantáneos? Bueno, no sé lo que son instantáneos, así que estaría bien de precisar. Hemos hecho análisis de harina de avena en el Mixolab, en el protocolo Chopin Más, así que funciona muy bien. Pero si es para saber exactamente cuál es la tasa de almidón dañado, no es la mejor opción, porque el Mixolab nos da un conjunto de efectos. Es decir, que vamos a ver la absorción, vamos a ver el comportamiento, por ejemplo, la absorción de agua, pero no vamos a saber a qué se debe la absorción de agua, si es debido a la proteína, al almidón dañado, a las fibras, a todo eso, por supuesto, pero a qué nivel no vamos a saberlo. Así que es así que podemos contar sobre otros métodos, como el S-Tematic, por ejemplo, para determinar el almidón dañado. Otra pregunta es, ¿podría comentar sobre la viscosidad y su efecto en el comportamiento de las masas en el mezclado, formado, fermentación y cocción? ¡Wow! Es una pregunta muy larga, muy que podría tomar otra hora. Así que si
es posible, lo mejor sería de enviarme un correo electrónico y podemos hablar de todo eso más en detalle durante una cita especial. Pero básicamente, para contestar muy rápidamente, bueno, supongo que estamos hablando de viscosidad, de si la masa está más o menos dura. Ah, bueno, eso va a impactar, por supuesto, el mezclado, va a impactar si la masa es más dura, después no va a estirarse de la misma manera, así que va a impactar el formado. Tal vez la elasticidad va a ser distinta, así que la forma final del producto final va a ser impactada. Eso depende de la disponibilidad del agua, así que va a impactar la fermentación, porque si el agua está menos disponible para el almidón dañado, para las proteínas, las amilasas no van a reactuar de la misma manera o el gas no va a hacer que se expande la masa de la misma manera y al final el producto final va a ser totalmente impactado. Así que la viscosidad de la masa tiene un impacto sobre toda la cadena de producción y eso los panaderos lo saben muy bien. Es por eso que trabajamos en general a hidratación adaptada y a consistencia constante. Bueno, voy a tomar dos preguntas más y vamos a parar. Hay muchas preguntas, así que me gusta mucho. Quiere decir que es un tema que les interesa. Pero para no tomar demasiado tiempo, vamos a parar después y contestaré a todo por correos electrónicos. Okay, Andy, can you share in the chats the link to see the webinar for integral flour for whole wheat flour? Is it possible? What I can do is include it in the outgoing email that's going out tomorrow. I'll add that link within there too, because once everybody leaves, the chat will disappear. Okay, that's perfect. I'll do Okay, that. genial. Ok, entonces durante el en el correo electrónico que vamos a compartir al final de esta sesión, vamos a compartir también los enlaces para tener acceso a nuestros otros webinars, incluido el sobre la harina integral. Y una pregunta final. Las masas que dieron malos resultados en pan de molde puede dar algún defecto observado desde Argentina. Sí, por supuesto. Bueno, es un proyecto que no maneje personalmente, así que tengo que ver con mis colegas, pero también puedo volver. Generalmente lo que observamos consideramos que una harina está mala si hay cualquier cosa que no se pasa bien durante el proceso. Puede ser pegajosidad, pero también elasticidad o extensibilidad, un problema de formado, un problema de cocción, un problema de cualquier cosa a nivel del proceso, que por supuesto se relaciona a la calidad de la harina. Si es la repartición de las semillas de sésamo sobre un pan de hamburguesa, eso no se relaciona a la harina. Pero cualquier cosa que no se pasa bien durante el proceso o sobre el producto final nos dice, ok, la harina puede ser mejorada, cualquier sea el problema. Pero puedo ver y para tener más información y dar más información después. Y bueno, vamos a parar ahora. Así que si hay más preguntas, por favor, contáctame sobre esta dirección de correo electrónico y me gustaría mucho poder compartir más con ustedes sobre este tema, así que no duden en contactarnos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y les invito a participar a la próxima sesión que será dedicada a cómo hacer, ¿ok? Ahora tenemos un perfil, pero cómo hacer para corregir la harina si no está dentro del perfil, que será en aproximadamente 3 meses, en septiembre. Muchas gracias una vez más a todos y nos vemos pronto.
Chao.